trató de ser conquistado por hombres. Trató de llegar y alcanzar la cúspide. Tiene 8.849 metros. Y desde la antigüedad, siempre los hombres trataron de llegar hasta la cumbre del Everest. Y nunca nadie había llegado. Y en el año 1953, un 29 de mayo, un hombre llamado Edmund Hillary, con un nativo de allí, de los Himalayas, lograron llegar a la cumbre del Everest. Ahora, llegar a esa cumbre fue algo que marcó la historia, porque nunca nadie lo había hecho. Y hoy está escrito en los anales de la historia que el 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y el Chapa Tenzin Norgay conquistaron la cumbre del Everest. Ahora, el caso es que después que ellos llegan arriba, esto abre el deseo de otros querer llegar. Otros dijeron, es posible conquistar el Everest. Y otros se aventuraron a hacerlo. Y hasta el día de hoy, a nivel mundial, las personas planifican subir a la cumbre del Everest. Y lo que era imposible antes, actualmente 7.269 personas han subido a la cumbre del Everest. Lo que era imposible. Ya hoy, anualmente van cientos y miles de personas a subir el Everest. ¿Sí? Y el Everest hoy tiene 12.884 conquistas que han ido hasta allá arriba. ¿Sí? Esto dice que los primeros no solamente marcan la historia, sino que marcan una posibilidad y marcan una realidad, que el Everest ya no es inalcanzable. Jesús fue alguien que marcó una realidad, la realidad de resucitar de los muertos. La Biblia dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y dice el versículo 18 de donde leímos de Colosenses, dice, el primogénito de los muertos. Es el primer muerto que se levantó de los muertos. Jesús. El primer muerto que se levantó para no morir más. Dice la Biblia, por cuanto murió una vez, ya no muere más. La resurrección de Jesús marcó un antes y un después en toda la historia de la humanidad. Hoy por hoy, todos los gobiernos del mundo registran su historia con un ADC y un DC. Antes de Cristo, después de Cristo. Y uno puede pensar, son solo los cristianos que tienen eso en la cabeza. No. Incluso personas que no eran cristianos, personas que eran contrarios al mensaje de Cristo, escribieron acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo, un historiador judío llamado Josefo, del tiempo de Jesús, era judío. Jesucristo, aunque nació en Israel, su religión no es judía. Los judíos aún están esperando a su Mesías, no creen en Jesús. Y Josefo, siendo judío, escribió acerca de Jesús. Un historiador llamado Tácito, de los tiempos de Jesús, romano, de religión romana, que creía en las estrellas y en todo lo demás, escribió acerca de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Un griego llamado Lucián de Samosata, contemporáneo con Jesús, escribió acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Mara Barserapián, un sirio, historiador de los tiempos de Jesús,
escribió acerca de la muerte y resurrección de Jesús. El Talmud, que es la Biblia de los judíos, habla acerca de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús marcó un hito en la historia. Amén. Marcó un hito en la historia. En Lucas capítulo 24, versículo 18, está la historia de unos caminantes que iban a un pueblo llamado Emaús. Y dice que Jesús se les apareció resucitado a dos de los discípulos. Ellos no sabían quién eran ellos. Y entonces dice que ellos, hablando acerca de la muerte de Jesús, él preguntó: ¿de quién hablan? Resucitado, no lo conocían. Y ellos respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no sabes acerca de Jesús, el profeta de Dios, que crucificaron y que murió y se levantó de la tumba? ¿Eres tú el único que no sabes? La muerte de Jesús fue algo notorio. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24, dice que cuando Pedro se levanta a predicarle a los judíos, en Hechos 2, 22, dice que él le dijo: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo anticipado y conocimiento anticipado de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándolo, al cual Dios levantó sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Los judíos que habitaban en Jerusalén en ese tiempo sabían que Jesús había resucitado. De hecho, la Biblia dice que ellos le pagaron a unos soldados romanos que pusieron a cuidar la tumba para que no dijeran que había resucitado. Entonces, la muerte y resurrección de Jesús marcó la historia. Y no solamente desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista espiritual. Amén. No solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista espiritual. Dice que la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró a los hombres. Y todos los hombres comenzaron a morir y a ser condenados. Y dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que Jesús, por haber obedecido, por haber muerto, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús conquistó la muerte. Y al haberse tirado ese reto de haber sido azotado y de haber muerto de la manera como murió, y haber resucitado, estado en la condición de muerto, dice que Dios lo levantó de los muertos. Y lo levantó y lo premió. ¿Saben lo que hizo Dios? Le dio un lugar sobre todo nombre. Lo puso por encima de toda potestad. Amén. Y dice, cuando Él resucita, llama a los discípulos en el monte donde ascendió a los cielos, le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, como morí y resucité, ahora todo el poder lo tengo yo. Amén. Aunque era Dios, antes de morir y antes de resucitar, no tenía autoridad desde el punto de vista humano. Pero como ser humano murió y conquistó la muerte, ahora tiene autoridad
sobre todo. Amén. Dice la Biblia, despojó a los principados y a las potestades. Las actas que el diablo tenía contra la humanidad, Jesucristo se las arrancó. Y ahora él dice, yo tengo todo el poder, dice Jesús. Amén. Su resurrección marcó un hito, no solamente en lo histórico, sino también en lo espiritual. Ahora, esa resurrección no solamente marca la historia y la espiritualidad, sino que también la resurrección de Jesús a nosotros nos presenta no una posibilidad, nos presenta una seguridad. Amén. Así como aquellos hombres que subieron el Everest y después todos dijeron, si Él lo hace, yo lo hago. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, Él dijo, y yo soy la resurrección y la vida. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. No una posibilidad. Ahora nosotros tenemos una seguridad. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Y Él dijo, y el que en mí cree, así como yo lo hice, también lo va a hacer. ¿No te parece eso bueno? Hubo alguien que lo hizo primero que tú. Y te abrió el camino para que lo puedas hacer. Amén. Hubo alguien que lo hizo primero que nosotros. Y nos dio a nosotros la posibilidad ahora de nosotros también hacerlo. Tenemos la seguridad de que en Cristo nosotros resucitaremos. Amén. Los discípulos creyeron en la resurrección y permanecieron en sus convicciones hasta la muerte. ¿Sabes? Una de las cosas que convence a los escépticos que quieren descalificar la resurrección de Cristo es que como hombres y mujeres en toda la historia de la humanidad han estado dispuestos a morir por Jesús. Si es mentira, si no es real, si Pedro sabía que no era real, ¿por qué estuvo dispuesto a entregar su vida y morir crucificado? Todos los apóstoles murieron de forma trágica, todos. El único que murió de anciano fue Juan, y murió después de que le sacaron un ojo, le descoyunturaron una pierna y lo frieron en aceite. Y el emperador Nerón lo desterró a una isla llamada Patmos para que muriera allí. Y murió de viejo. Pero todos los discípulos de Jesús, los apóstoles, murieron de forma trágica. 40 años después de que Cristo había resucitado, 46 años para ser exacto, el Pablo, que se llamaba Saulo, que era un religioso, que era enemigo de los cristianos, que los perseguía y los mataba y los ponía presos. Pablo, que fue testigo de la muerte del primer mártir, Esteban, se convierte al cristianismo. Y por haberse convertido al cristianismo, se volvió uno de los perseguidos por la causa de Jesús. Y este Pablo murió decapitado por manos de Nerón a causa del cristianismo. No le dio una posibilidad, le dio una seguridad. La resurrección de Jesús nos da una seguridad. El primer hombre muerto por la causa de Jesús fue Esteban. No era judío, era gentil, un gentil convertido al cristianismo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, se narra la historia de cómo Esteban muere. Y dice Hechos 7:58, que cuando Esteban lo tienen allí y todos están dándole pedradas, dice la Biblia, lo tomaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que después fue Pablo. Y dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y dice el 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
había una seguridad delante de la muerte. Me voy a morir, pero voy a resucitar. Los que creyeron en Jesús tomaron en poco la muerte, la despreciaron, se rieron de ella. ¿Usted tiene miedo a morir? Los que creen en Jesús no le temen a la muerte. Dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. La resurrección nos da no una posibilidad, nos da una seguridad. Resucitaremos. Amén. Resucitaremos. Y el apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículo 55. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Es como decirle a la muerte, ven muerte, ¿qué pasó contigo? Ven contra mí muerte, no te tengo miedo. La resurrección de Jesús nos hace desafiar la muerte. ¿Qué contigo? Ven contra mí. Tú no tienes sentido para los que han creído en Jesús. Amén. La resurrección de Jesús no solo marca la historia, sino que a nosotros, los que creemos en Él, nos da una seguridad. 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 Estoy seguro que después de deshecha esta mi carne, con mis ojos veré a Dios. Amén. El apóstol Pablo, ya siendo un anciano, preso por la causa de Jesús, él decía, me encuentro estrecho entre dos pensamientos. No sé si morirme o quedarme con ustedes. Y él dice, morirme es mejor. Pero si el que yo esté vivo beneficia a los creyentes, pues me quedaré vivo. ¿Sabe? Algunos dicen que Lázaro fue el muerto que nunca más volvió, el resucitado que nunca más volvió a sonreír. ¿Sabe por qué? Porque después de haber sido suelto de los dolores de la vida, lo regresaron otra vez a la misma vida que tenía. ¿Qué le parece eso? Después de haber sido librado con la muerte, entonces Jesús lo regresó a vivir la misma vida que estaba viviendo. No sé si usted ha escuchado testimonios de personas que han tenido experiencias con la muerte. ¿Saben lo que dicen todos? Que cuando están allá no quieren regresar. No quieren regresar. Y que cuando el Señor le dice, tienes que devolverte, tienes una misión allá, y dice, no me mandes para allá, no me mandes para allá, no quiero ir para allá. Porque estar con el Señor siempre es mejor. Amén. La resurrección de Jesús nos da a nosotros una seguridad. Amén. Y nos da una nueva realidad. Una nueva realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es esta. Cuando Adán y Eva pecaron, entró el imperio de la muerte sobre los seres humanos. Y en ese imperio de la muerte envejecemos, nos enfermamos, pasamos necesidades, hambre, pasamos sufrimiento, somos llevados por muchos trabajos y dificultades. Sin embargo, cuando Jesús vino, cuando llegó a la casa de Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dijo, yo hago nueva todas las cosas. Amén. Jesús dijo, yo hago nueva todas las cosas. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estaba todo antes de Jesús? Antes de su muerte y su resurrección. ¿Cómo está todo lo que no está amparado
dentro de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo está? Está perdido. La humanidad no se va a perder. La humanidad está perdida. No se va a perder. Está perdida. ¿No ve cómo vive la gente? ¿No ve cómo se conduce todo el mundo? No se va a perder. Ya está perdido. Ya en el tiempo de Jesús estaba perdido. El día de ayer yo veía una canción que estaba puesta allí en el restaurante. Juanito Alimaña, tiene maña, es malicia viva. Y estaba con Isaí hablando y yo le dije, cuando yo era un niño, esa canción era una mala canción. Porque esa canción hablaba de droga, de marihuana, de caña, de esto y del otro. Y para los viejos que me criaron a mí, eso era algo inmoral. Eso era un contravalor. Ahorita eso, no, eso no es nada. Todo el mundo fuma hierba. Y usted se monta en un autobús y escucha, boom, 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 boom. Dame los que, te voy a dar por allá, te voy a dar por acá. Ta, 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 ta. No se va a perder. Está perdido. Yo no sé usted, yo tengo hijos y a mí me da vergüenza subirme en un autobús donde tienen una música cochina delante de mi hija. Yo no sé usted, pero si eso no le causa repulsión, entonces usted también está perdido. Necesita arrepentirse. Eso no es la idea de Dios. Eso es aborrecible. Amén. Y Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Apocalipsis 21, versículo 5, Jesús dice, yo hago nuevas todas las cosas. Lo que Él viene a buscar, lo que Él rescata de lo que se había perdido, Él lo hace nuevo. Y sabes, eso nuevo inició. ¿Sabes cuándo inició? Cuando Él se levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque nuestra vida, mientras es vida, tiene una ley. Pero después que mueres y resucitas, ya no hay ley para ti. Y dice la Biblia, por cuanto murió una vez, ya no muere más. Por cuanto murió una vez, ya no tiene enfermedad, ya no tiene dolor, ya no tiene tristeza, ya no está sujeto a los dolores de la vida antes de resucitar. Y te lo voy a mostrar con el ejemplo de Jesús. Jesús fue tomado, desnudado. A Jesús lo desnudaron para crucificarle. El crucificado tenía que ser avergonzado, porque el crucificado no era algo caché, no. Era lo peor de lo peor. La Biblia dice que todo el que moría en una cruz era maldito y era avergonzado. Se llevaba por el medio de la ciudad para que la gente saliese y le escupiese, lo escarneciese, le gritara cosas, le dijera, no sirve, basura, porquería, escoria de la sociedad, muérete, púdrete. Y después era llevado al Gólgota, que lo conocían como el monte de la calavera. ¿Saben por qué le decían calavera? Porque allí lo que había era huesos. Había muchas calaveras en el suelo. Y allí desnudo lo clavaban a una cruz y lo dejaban allí de 2 a 7 días para que muriese allí. Y allí no solamente debía permanecer ese tiempo, sino que también las aves se lo tenían que comer. Y Jesús pasó por todo eso, pero por amor al Padre permitió que muriera en 6 horas. Lo colgaron allí como a las 8 o 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya estaba muerto. Dios lo permitió allí. Y allí
colgado desnudo, un hombre llamado José de Arimatea, influyente religioso de los fariseos. Fue y habló con Pilato. Y le dijo, oye, no lo dejes allí. No lo dejes que se pudra. No lo dejes que se lo coman las aves. Déjame que lo entierre. Lo hizo oculto. Era un hombre rico. Él y Nicodemo. Y dice la Biblia que Pilato le sorprendió que hubiera muerto tan rápido. Ya murió, sí, ya murió. Y dice que José de Arimatea compró una sábana de lino y lo envolvió. Y lo llevó y lo depositó en una tumba. Allí no estaba ni María, ni Pedro, ni José, ni Juan, ninguno de los discípulos. Dice que algunas Marías miraban desde lejos donde lo pusieron. Pasaron 3 días y 3 noches. No fue el viernes. No fue el viernes. Fue el miércoles. Y pasaron 3 días y 3 noches. Y el domingo de madrugada, un ángel descendió del cielo. Allí estaban los soldados cuidando la tumba. A Jesús no lo pudieron embalsamar como era de costumbre, porque fue todo muy rápido. Y las mujeres ese domingo en la mañana llevaban especias para ponerle al cuerpo para que no se pudriera tan rápido. Y cuando llegaron, la tumba estaba vacía. Y consiguieron algunas cosas que produce la resurrección. Número 1, consiguieron la sábana con que fue envuelta. La consiguieron sobre la tumba, sobre el lugar donde fue depositado. Consiguieron a un resucitado con un cuerpo diferente. Ahora tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía pasar por las paredes, que se podía desaparecer aquí y aparecer en otro lado. Amén. Consiguieron a un hombre que no reconocían a menos que él le habló. Cuando le habló fue que se dieron cuenta que era Jesús, con un nuevo nombre. Ya no era Jesús, ahora era el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Tenía unas nuevas vestimentas, no las mismas. No estaba envuelto con la sábana esa llena de sangre. Ahora tenía una vestidura resplandeciente. Amén. Ahora no iba a ser lo mismo que hacía antes. Ahora tenía un nuevo destino. Él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Jesús, con la resurrección, se levantó con un cuerpo nuevo, con un nombre nuevo, con unas vestimentas nuevas y con un destino nuevo. La resurrección de Jesús es la nueva creación de Dios. Amén. Y a nosotros nos dice que cuando resucites de entre los muertos, ya no tendrás ese cuerpo cachambroso que tienes. No. Ahora tendrás un cuerpo nuevo. Amén. Así que no se preocupe por los kilos de más. Cuando venga con Cristo va a estar un cuerpo nuevo. Un cuerpo que no se envejece, que no se pone blanco como la nieve, no. Un cuerpo que ahora va a tener la posibilidad de entrar y salir por las paredes. Un cuerpo diferente. No se va a cargar la misma ropa, no. Ahora va a tener una ropa nueva. Dice la Biblia, Juan dice, yo vi una multitud con vestiduras como blancas, resplandecientes. Amén. La resurrección no solamente te va a dar una vestidura nueva, también te va a dar un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17, mire cómo dice Apocalipsis 2:17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Amén.
Si no te gusta ese nombre que te pusieron tus padres, el Señor te va a dar un nombre nuevo. Eso produce la resurrección. Amén. La otra cosa es que así como Jesús tuvo un nuevo destino, ahora los que creen en Él tienen un nuevo destino. ¿Sabes cuál es? Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Porque la primera tierra y el primer cielo pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son viejas. Con viejas no quiero nada porque eso me desconsuela. Él hace nueva todas las cosas. Amén. Con la resurrección nosotros entramos en una nueva realidad. Por eso no se acabó cuando Jesús se fue a los cielos. Por eso no se acabó el cristianismo cuando quedaron Pedro, Juan, Jacobo. Por eso no se acabó. Por eso ha llegado hasta aquí. Porque Él hace nueva todas las cosas. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Le gusta eso? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a nosotros nos dice esto. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de las tierras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Amén. A nosotros nos dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Importantísimo, dos cosas: confesar y creer en el corazón. Creer que Dios lo levantó de los muertos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es la resurrección de Cristo una realidad para usted?